Bueno, ¿no? Seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, aquí tanto en la página como en el canal de YouTube, y estábamos con Gabriel Dreyfus, publicitario político, Guillermo Bertoldi, también consultor de comunicación política, y lo tenemos a Matías Méndez, que es el jefe de prensa del ARI, de Lilita Carrió, y bueno, estábamos hablando de, ahí suena un celular, pero no importa. El mío. Bueno, y justamente estábamos hablando de, bueno, si Lilita aparece, no aparece, si es conveniente que un político aproveche todos los pocos resquicios que le dan los medios, los pocos medios que llaman a los políticos, porque me imagino que 6, 7, 8 del canal de la televisión pública jamás la van a invitar a Lilita, me imagino que en el Canal 9 tampoco la van a invitar. Tampoco me invitan a mí, quiero decir, no está limitado a Lilita. Yo hace 1 año y medio que en canales abiertos prácticamente no salgo, y periodistas que me invitaban siempre cuando había una campaña política o hablar de cualquier cosa, no me invitan más, son 3 o 4 los que me invitan. En La Hora de Maquiavelo, acá, mientras podamos estar en La Hora de Maquiavelo, y si Cristina lo permite, acá estarás invitado. ¿Qué tienen que hacer los políticos para poder comunicar? Habíamos hablado de, bueno, ok, puerta a puerta, ¿no? Es algo que en la Argentina no se hizo. Ahora, el puerta a puerta no requiere de una construcción, de una base política, de una militancia, de una estructura partidaria que en la Argentina no existe prácticamente. No sé, por ahí el ARI es un poquito una excepción, pero en general en la Argentina no existe. Mira, así. yo voy a disentir con él, pero Sí, ¿no? yo creo que la política, la publicidad comercial, son como las minas. Ah, mira vos. Si vos vas y le tocas el timbre a una mina, le llamás por teléfono, no te va a dar pelota. La cuestión es cómo hacer que ella te llame a vos. Yo por eso no creo tanto en el timbre del puerta a puerta y no creo tanto en, por ejemplo, si quiero agarrar un cliente, llamarlo. A pesar de que así ganó Obama. Sí. En el puerta a puerta de las redes sociales, pero obviamente. Es Estados Unidos. Y además acá está el riesgo de También inseguridad. así se ganan en ciudades de 2 millones de habitantes. Claro, también. ¿quién te abre la puerta? ¿Quién te abre la puerta? Pero la cuestión es si sí. vos tocas el timbre y tenés la publicidad oficial del gobierno, que está prácticamente en el 95%, en el 90% de la publicidad que está en la televisión, y bueno, anda a convencer puerta a puerta. Mi hija la va a votar a Cristina, o por lo menos ahora dice que la va a votar a Cristina. Esto es una confesión, ¿eh? y bueno, la hija de Gabriel Dreyfus, la hija de Gabriel Dreyfus, que él es peronista, de centroderecha, la va a votar a Cristina. Pero Si el padre no la pudo convencer, va a ser muy difícil. ¿Qué voy a hacer para convencerla en contra de todo lo que está escuchando y en contra de lo que le dicen sus amigos? Es como una epidemia. Bueno, o sea, hablando no curás la viruela. Significa que el gobierno trabajó muy bien la comunicación a los jóvenes. A pesar de mi crítica que le puedo hacer a algunos publicitarios del gobierno, evidentemente si vos tenés todo a tu disposición, meten la pata con ese comercial del fútbol de Kirchner, todo el mundo... Nunca menos. Y lo sacaron. Pero el torneo se llama Néstor Kirchner. ¿Qué significa? Que a menos de 1 año de la muerte de alguien, el torneo de fútbol lleve su nombre. Sí, dicen que la apertura, después el clausura, que es el que... El clausura, después la apertura no quiero ser pájaro de Maragüero, pero a lo mejor se llama Cristina Kirchner. Yo no tengo una visión tan negativa, por lo menos yo que hago campaña a nivel provincial y local. Nosotros hace muchos años estamos habituados a hacer campañas así. Yo tengo una visión más positiva. Yo creo que respecto digamos, nosotros siempre decimos, si vos no tenés 50 militantes, vos no podés ser intendente de una ciudad. Claro, no podés ser intendente de esa ciudad, porque no tenés los 200 cargos claves para cubrir la gestión. Lo mismo pasa en la escala de una gobernación y obviamente pasará lo mismo a nivel presidencial. Yo te hablo con una escala normal, de cualquier ciudad del Gran Buenos Aires, donde las agrupaciones políticas con apetencias electorales y de poder tienen 300 militantes. El otro día estaba hablando con un candidato de la Capital Federal que dice tener 3.000 militantes en la Capital Federal. Yo digo, bueno, tenés 3.000 militantes, tenés la cantidad de dinero que me decís que tenés. Quiero nombres. ¿Quién dice que tiene 3.000? Decís que tenés esa cantidad de dinero, sacalos a la calle. No te desesperes por salir en Clarín, porque están disputando, Capital Federal. 3.000 es un lindo número. Es un número, digamos, en ciudades como con La Plata, con 300 militantes y cierta cantidad de dinero, podés aspirar, y un mensaje adecuado, podés aspirar seriamente a la intendencia. En Bahía Blanca lo mismo. Entonces,
digamos, ¿cuáles son los componentes de una buena campaña electoral? Un candidato sano, físicamente sano, por lo tanto... Porque tiene que patear mucho, mentalmente ¿no? sano y físicamente sano, cómodo y conforme con la idea que representa, si tiene un mensaje, y después es una cuestión de medios y herramientas. Medios no son solamente los medios periodísticos, medios son todos. Mira, una acción de guerrilla política, que cuando yo se las explico a los políticos, dicen, ellos están soñando con la gigantografía en la 25 de mayo. Digo, mira, la pieza gráfica, que Gabriel podrá negarlo o no, la pieza más barata de la gráfica son las calcomanías. Calcomanía, a una tinta, a un fondo blanco, un fondo color, a una tinta. 10.000 valen 900 pesos. No Pero todas las útiles. pegada detrás de los 900 autos. pesos. En los colectivos, en las paradas de los colectivos, en la cosa de gas. Ahora, el problema no es la calcomanía y el ¿Quién las precio. pega? Ni siquiera quien la precio. El componente más valioso de eso es el mensaje. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu público? ¿Qué le estás diciendo a quién? Lo más aburrido del diseño de una campaña electoral es eso, es definir el mensaje, definir tu público. Yo no voy a darle lecciones nada menos que a ustedes tres, pero digamos, lo más caro en cuanto al trabajo es la conceptualización de la campaña. Claro, pero vos Después podés es una tener cuestión de una buena herramientas. estrategia y conceptualización, de hecho- pero ¿cómo la difundís? De hecho, lo que dice, yo la verdad suscribo todo lo que dice él, estoy totalmente de acuerdo. La campaña, digo, no hay que sobreestimar un montón de medios y subestimar la participación de la militancia. La participación de los militantes sigue siendo central. Y hay un ejemplo que yo conozco que ganó así. Fabiana Ríos en Tierra del Fuego ganó como dice él. Y después la compraron. Fabiana Durán, Ríos. Durán. Después se pasó al kirchnerismo. No, perdón, No se pasó Fabiana gratis. no se pasó al kirchnerismo, digo, no está con nosotros, pero no sé. Fabiana es una gobernadora que además es la primera gobernadora que está terminando la gestión en Tierra del Fuego en sí. años Muy de gobernadores que no tormentosa, terminaron. sí. Pero yo conozco esa experiencia, eran un grupo de militantes importantes, era una candidata sana, novedosa, que renovaba la política, y un montón de militantes que fueron casa por casa. Está bien, Tierra del Fuego es una Tierra del Fuego, provincia ¿cuántos son? pequeña, Son 20.000 casas. muy que ganar un chica. país. 20.000 casas. Claro. Sí, son Sí, muy bueno. chicas, son 3 ciudades Pero nada tenés más. 30 Todo militantes. es cierto. Pero hubo militantes que le tocaron el timbre a cada fueguino y le dijeron, esta chica quiere ser gobernadora, tiene que Sí, decirle, es un lugar y va a Tierra del gobernar Fuego con donde la estas gente personas. no usa llaves para sus casas, o por lo menos no usaban, o sea, ahora No, sí. no, Y por no, otro lado, si no tampoco- tenés militantes y querés sumarte a esta aventura de ser candidato a algo, en una ciudad de 500.000 de electores, una campaña puerta por puerta, sale 80.000 pesos. 6 meses, 500.000 de pesos. O sea que viene, como habíamos dado durante el programa, el ejemplo de Tampoco es. Funes, no el memorioso, sino Funes, el presidente de El Salvador, hombre de izquierda no chavista, que ganó y puso en un país de 5 millones de habitantes como mucho, $100 millones. Bueno, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un chivo, aunque sea por internet. Sí. Yo creo que la idea siempre es importante. Ayer se empezaron a pegar, bueno, ayer los carteles de mi campaña de Castrilli, que es una mano con una tarjeta roja y está rompiendo la palabra Paco, rompiendo la palabra piquete, rompiendo la palabra basura, baches, etcétera. Y abajo dice Javier Castrilli, jefe de la ciudad, ni siquiera está la cara. O sea, es una idea novedosa, podrá haber mejores o peores. Y si yo veo carteles, por ejemplo, de Duhalde, de Rodríguez Sá, y puedo seguir nombrando, ya todos sabemos que la elección va a ser en el 2011, porque todos dicen Duhalde 2011. Duhalde 2011. Entonces, No hay ningún otro mensaje. No, si no tenés un mensaje. ¿Vieron el de Rabino Bergman? No lo traje como ejemplo. Podría haber, Sí, ¿no? Era te elegí a vos o algo por el estilo, el eslogan. Es innovador, yo te elegí a vos. No sé que alguno podrá decir, ¿no será un poco agrandado? Como diciendo, yo voy y te elijo a vos. No, esas son las campañas que vienen, ese tipo. sí, pero no es el Rabino Bergman, Claro. es Dios. Claro. Sí. De todas maneras, yo acá, Además es mi amigo, frente a un claro. público- Como diciendo, entre Dios y vos terminé eligiéndote a vos. No, Rabino Bergman es la voz de Dios. Y Sergio es mi amigo, es una cargada. Es interesante, es el sin caso... ánimo, digamos, sin ánimo de polemizar nada menos con Dreyfus, que ha sido uno de mis profesores, aunque él no lo supiera, de yo leer sus cosas. Yo te hablo de lo que yo sé y de lo que yo hago. En la campaña electoral es donde más fácil se ve que la publicidad es una herramienta de la campaña, no es la campaña. Puede ser que en ciudades como la ciudad de Buenos Aires, donde
la heterogeneidad, la cantidad de gente, la ubicación, la ocupación, el nivel de instrucción y de sofisticación del electorado porteño, hace que se le pierda cierta preeminencia del contacto directo y personal y se apunta por una cuestión de recursos económicos. Además, la capital tiene los medios nacionales, están todos los medios. Claro, es eso. Pero vos ves que hay 6 candidatos en la capital de Buenos Aires, sacando al jefe de gobierno, que se disputan 2 hojas del diario Clarín. 6 o más, no sé. Pero todos esos candidatos, sus ideas, sus sueños, sus ganas de cambiar, deben entrar en 2 hojas del diario Clarín. Porque el diario Clarín, si bien es un diario nacional de la ciudad de Buenos Aires, no tiene 50 hojas de política local. Tiene una clara. Ni hay medios, Claro, hay medios de circulación importante, si no alguno se me ofende, de la ciudad de Buenos Aires. Uno va a Trenquelauquen y en Trenquelauquen va a encontrar un diario, acá en Trenquelauquen leemos, o el que no lee este lee el otro. O la radio. Acá nada, medio gráfico nada. Y también yo entiendo, gente que conduce una campaña nacional, que ellos entiendan lo complejo que es dirigir una campaña desde la ciudad de Buenos Aires para todo el país, tratando de hacerla homogénea. Pero yo les recuerdo a los dos que desde el punto de vista de la comunicación política y de las campañas electorales en sí, uno de los aspectos más importantes del éxito de una campaña es lo que en comunicación se llama la significación, que es cuando tu mensaje significa algo en la gente. Bueno, vos escribiste el libro Claro. sobre la campaña emocional. Sí. Y últimamente se debate mucho. Sí. ¿Qué caso hace la gente al elegir? ¿Realmente es emocional o la gente dice, para, yo me compré el plasma, lo estoy pagando a 24 cuotas y yo sé que con la inflación me van a ir aumentando el sueldo y la cuota va a permanecer igual? Por lo tanto, que no me venga ninguno a decir queremos estabilidad, porque entonces las últimas cuotas del plasma me van a terminar saliendo lo mismo. Yo quiero pagar mi plasma como lo había programado originalmente, con inflación. Es un pensamiento que a mí se me hace muy racional y que está funcionando en mucha gente con la ola del consumo. Yo creo que esa gente debe ser el 0,8 o 0,10% del electorado. No sé. Hay gente que no necesita la financiación para el plasma y hay gente que no tiene plata para comprar el pan. Bueno, esa gente probablemente votará por otro argumento, que es la asignación universal por hijo. Mira, Siempre hay una cosa emocional atrás de todos modos. Mira, lo cierto Comer es que no es emocional. No, pero aparte de eso hay una cosa emocional. Claro. lo cierto es que la creencia que todavía sostienen muchos de que existe un elector evaluando, midiendo y considerando propuestas electorales, utilizando sus lóbulos frontales, o sea, usando su mecanismo racional, no solamente es una ingenuidad, sino que desde el punto de vista científico no es cierto. Ya, Las neurociencias, sí, no. Yo voy a estar de acuerdo con él. Yo tengo una frase patentada mía que siempre digo. Los ricos votan con la billetera, los pobres votan con el estómago, los intelectuales votan con la cabeza, pensando que es mejor para los otros, y por eso siempre se equivocan. Claro. Sí, pero los pobres, digamos que en un país como la Argentina, los pobres son los que más. Y votan con el estómago, van a votar con... Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando me dicen eso, el conurbano, los pobres, discúlpame, nosotros en el segundo cordón del conurbano bonaerense, en el año 2009, le ganamos a Kirchner. Sí. Habían prometido... En muchos distritos, incluso claro, distritos, entonces, dicen que hay distritos, no me acuerdo si era José Cepaz, sí, en bueno, donde... sí, donde entonces segundo cordón, Merlo, Morón, si se hubiese claro. hecho el escándalo que se hizo Entonces, con ¿qué Chubut, te se tenía que volver a votar en José Entonces, ¿qué Cepaz te también. dicen? ¿Sabes qué te dicen? Ah, no, fue por Tinelli. Ese desprecio. Pero no, fue por Tinelli en parte. Pero ¿No sí, tuvo alguna influencia? Pero pará, sí fue por Tinelli. No, yo lo que creo... Pero a lo ver, que te a mí me quiero parece decir que no. a mí lo que me da mucha bronca es esto que pasó hace apenas 2 años, se desperdició de la manera en que se desperdició. Tremendo. Eso es un tema, y eso es una pregunta también para Matías Méndez, ¿no? Esto que acaba de decir Gabriel Dreyfus. La oposición, ya sé, alguien me va a decir, no existe la oposición, hay un montón de opositores. No generaron en el 2009 en la población, incluso en el conurbano, en muchos sectores donde había ganado de Narváez, donde de Narváez le ganó a Kirchner, recordemos, ¿no? Una expectativa de que, bueno, que la oposición iba a traer un cambio y que ahora el boom de Cristina tiene que ver con que en estos 2 años la oposición no satisfizo, pero en lo más mínimo. Pero fíjate hasta dónde llega esto. Generalmente los candidatos a presidente buscan quién es su candidato a gobernador. De Narváez es un candidato a gobernador que está buscando un presidente. Sí, claro. Es un disparate. Sí. Todo es un disparate. Sí, es una situación única en la historia del siglo XX de la República Argentina. Sí, que además los candidatos se van bajando. No, pero yo lo que creo que respecto de
esta pregunta de por qué vota la gente, la verdad que yo creo que la respuesta a eso es que hay una multiplicidad de razones. Porque por la obligatoriedad del voto no alcanza, porque si vos no vas a votar al final no pasa porque la nada. gente vota. Es muy difícil decir vota por esto, de Narváez ganó por Tinelli. En todo caso se puede pensar, es posible que si de Narváez no iba a Tinelli no ganaba. Hay un autor, capaz, americano. puede ser, no lo sé. Pero no fue determinante. Y esto es interesante que lo diga Matías Méndez. Claro, Matías Méndez es el jefe de prensa de Lilita Carrió. Sí, a mí una cosa que me molestó mucho, Lilita estaba en contra me acuerdo, yo estaba ahí, en contra del programa de Tinelli. Pero Lilita apareció en el programa de Tinelli. Sí, y fue la primera que bajaron. La primera eliminada. Y además estaba mal hecho el personaje. Sí, no era gran cosa. Era más pobretón. Ahí digamos. estaba manejado, estaba manejadito que de Para bajarla Narváez, rápido. Kirchner llegaban a la llegar al final. final. Esto estaba manejadito. Y Kirchner desaprovechó la invitación. Sí, yo no sé, a mí, Todo yo creo parte, que no, ¿no? para mí en comunicación política, no sé, Guillermo me va a corregir o no, me parece que no hay dogmas, no hay una sola respuesta para todos los candidatos ni para todos los políticos. Hay políticos que les puede resultar beneficioso participar de determinados programas y hay otros que no, porque tienen características distintas. Entonces, me parece que es muy difícil un manual de que sea estricto, digamos. Si vos haces esto, caminás por acá, te peinás de esta manera, el resultado es tanto. La verdad es que eso no es así. No hay una fórmula. Mira, yo siempre me pregunto, tiene que ver con el contexto histórico, tiene que ver con el contexto político, tiene que ver con el contexto con el candidato, qué la le pasa a la personalidad sociedad, del candidato. con la personalidad del candidato. Yo estoy convencido que la comunicación tiene que estar, digamos, adaptada a la política, tiene que depender de la política. Creo que la política es la que debe marcar la comunicación. Obviamente los candidatos y los políticos son, creo, los que tienen los grandes políticos son los que pueden tener la última palabra en términos comunicacional. Digo, por ejemplo, para poner un ejemplo y ponerle un nombre, yo creo que la persona que le recomendó a Aníbal Ibarra que se rodee de tipos que lo aplaudan para salir en la nota con Tinelli en Telenoche, se equivocó, pero creo que el que se equivocó más fue Aníbal Ibarra, que aceptó eso. Bueno, se supone que el político descansa en un asesor. Pero yo creo que la última palabra la tiene el político. Mira, un político en realidad es un publicitario de sí mismo, sino cómo llegó a ser candidato de su partido. Seguro. Entonces, todo lo que tiene que hacer un publicitario es enseñarle al político, y Alfonsín Raúl me lo enseñó a mí, a hablarle a los contrincantes. Y yo la primera campaña que le llevé era una campaña absolutamente gorila. Y dijo, a mí me encanta, junto todos los votos antiperonistas del país y pierdo. Ahora con los peronistas, claro. Vayas a su casa y tráigame una campaña peronista. Entonces, esto es lo que tiene que hacer un publicitario. Pero para eso, por lo menos, yo creo que en estas elecciones, diciendo tanto con que falta mucho, Claro, tiene que, también creo que tiene que haber por 6 meses no es tiene nada. que haber por lo menos, aparte de Cristina, por lo más, quiero decir, lo mejor es que hubiera 2 adversarios fuertes. Y para eso, quieras o no, lamentablemente o no, hay que hacer coaliciones ideológicas, no alianzas para las elecciones. Ahora, las hay. Yo puedo decir, un disparate, a mí no me asombraría, van a decir que es un disparate, no me asombraría un Alfonsín Chiche Duhalde. No tienen por qué ser que vengan de la división de peronistas y radicales Y de Narváez es gobernador. absurda, es absurda en Argentina. Y Macri, intendente de la En capital. todo el mundo qué sé las yo. divisiones son centro-izquierda, a eso se va. centro-derecha, izquierda-derecha, radicales y peronistas que en el fondo quieren lo mismo. Una cosa bastante ridícula. Pero para terminar, antes Es la de que vieja nos teoría, echen- es la vieja teoría. El otro día me lo contaban como una novedad. Yo digo, discúlpame, pero esa es la teoría del Frente Único Antifascista. Esa teoría Claro. que parece novedosa ahora, tiene 100 años de antigüedad. Sí, y acá también en la Argentina tiene la Lo hemos experiencia, votado, aparte la hemos experiencia votado, de la sí. famosa Unión Democrática, en donde iba desde el Partido Conservador hasta los comunistas. A los comunistas Sí, no los dejaron, a los conservadores creo que no los dejaron entrar. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿por qué poquito ganó Perón esa elección? Sí. También fíjate una cosa, ¿por qué poquito entró Kirchner? Claro. Si nosotros tomamos... Con 22%. El 22%, pero Bueno. López Murphy tenía el 18%. El 18 más el 25% de Menem, Sí, más o otro sea, tanto la votos, centro-derecha le ganaba a una supuesta centro-izquierda, porque no todos lo eran, de
de Kirchner, que para mí no lo era, de Lilita, que sí lo era, y del solo 2% que sacó El radicalismo. Y a Rodríguez A, el Adolfo, lo saco porque tenías de montoneros a ricos, que era auténticamente peronista, este lo saco. Pero si tomamos los votos de los candidatos peronistas, Menem, Kirchner y Rodríguez A, sí, son todos 60%. pasamos al 60% y pico del peronismo. Sí. Y bueno, esto se ha mantenido así, pero esto es del siglo XX. Barajemos y demos de nuevo porque si no nos vamos a la mierda. Es decir, acá los partidos no representan lo que los dirigentes de esos partidos dicen representar. No, absolutamente, absolutamente. Y la verdad que si uno analiza, bueno, programas no tienen, porque no tienen ni programas los políticos. El ARI tiene programas, el ARI realmente tiene programas, hay que admitirlo. Pero en general no los hay. Pero si uno analiza más o menos los puntos concordantes entre radicales, peronistas federales, el PRO, las diferencias son mínimas. Y me canso de citar el ejemplo de Alemania, en donde ahora Angela Merkel, la primera ministra, está gobernando con el Partido Demócrata Cristiano y los liberales, que son una alianza que viene de muchos años y que va cambiando, pero hasta hace poquito la alianza se había hecho entre demócratas cristianos y socialdemócratas, que son partidos muy diferentes, y gobernaron 4 años con sus tiranteses. Hoy Alemania es el país más próspero de Europa, el que mejor pasó la crisis, y nadie se murió porque se hayan juntado conservadores demócratas cristianos con gente de centroizquierda moderada de los socialdemócratas. No pasó nada, gobernaron felices y Alemania anda fenómeno. En la Argentina tanto patriotismo no se puede pedir, como dice el amigo Alfonsín, Macri es mi límite. La otra vez le preguntábamos, ¿no? Porque no tiene Macri, a diferencia de Narváez, que no sería el límite, no tiene tatuaje. Si Macri se hace tatuaje, ¿Alfonsín lo acepta? Es una pregunta que habría que hacer. Para terminar, no podemos dejar de preguntar esto. ¿Las redes sociales podrán ser una compensación de la falencia, la incapacidad o la imposibilidad de usar radio y televisión? ¿Quién se mete en las redes sociales? En las redes sociales políticas... Te aclaro que Facebook tiene, hay 13 millones de cuentas de Facebook en Argentina. Y yo tengo 3 o 4 amigos con quienes puedo hablar de política y pelearme. El resto hablan de pavadas. Quiero decir, la gente que en Facebook se mete en política tiene una opinión política formada. Pero no puede, por ejemplo... Yo creo que de vuelta vuelvo con lo anterior del dogma. Yo creo que eso también tiene que ver con qué votante se está buscando, ¿no? Si uno ve que su composición de voto es un voto de mayores, estoy diciendo una pavada, ¿no? De mayores de 60 años y enfoca su campaña en Twitter, bueno, estamos sonados. Está mal, está haciendo todo mal. En cambio yo opino ¿no? que como soy un alto partidario de la comunicación directa y personal, creo que Facebook es un buen lugar donde está el activo de la sociedad. Totalmente. Sí, no digo que donde la comunicación es personal. No, obviamente, de No, ninguna manera hay que olvidarlo. Y está pero el no basarse en activo, eso. está el activo, el interesado. No basarse en eso, dice Dreyfus, atento. Yo No, creo que no, es una, no, yo creo que es una herramienta. Yo creo que es una herramienta más, un insumo más. Creo que está lleno de mentirosos que dicen que trabajaron para Obama y que hay que hacer eso. Pero me parece que es una herramienta más, un insumo más, que hay que desarrollarlo, que hay que profesionalizarlo y que está muy bien que los políticos sepan usar las herramientas de la comunicación. El problema de los políticos respecto de que los mejores políticos van a ser los que mejor utilizan esas herramientas. Yo me quedo con la siguiente reflexión para terminar, que cuando en el 2009 se hablaba de que se iban a usar las redes sociales, finalmente no se usaron, y que, bueno, uno de los problemas que hay en la Argentina tradicionales, no lo inventó el kirchnerismo, de toda la vida, es este problema gravísimo que tenemos a la hora de votar de quién fiscaliza los votos, en donde tradicionalmente se los roban, así literalmente, y sobre todo en algunos distritos masivamente, en otros muy poco, por suerte, que de Narváez, con un comercial, lástima que no lo tenemos acá, muy bueno, muy creativo, muy fuerte. 35.000 voluntarios. 35.000 de voluntarios. los cuales se usaron 29.000. Pero la realidad, Pero te digo, lo que aspiraban era a 35.000 voluntarios. Según tengo entendido, y la campaña fue fenomenal, fue muy creativa, muy fuerte, creo que consiguieron 2.000 o 3.000 más o menos para fiscalizar. No, mira, solo en Lomas de Zamora conseguimos 7.000 voluntarios dispuestos a ocupar una mesa. Lo que se hizo en ese distrito, te cuento los voluntarios de Narváez, 7.000. Había gente grande, gente que voluntaria, descartamos. Nos
nos quedaron más de la mitad, 3.500. ¿Qué hicimos? Sacamos a los militantes del centro de Loma de Zamora, de Banfield, eso los mandamos al fondo, a Fiorito, donde ocurre el fraude, donde están los camiones de caudales, custodiados por policía, comprando los votos. Y esa gente la mandamos al centro y hacían el relevo, eran fiscales 3-4 horas. A nivel provincial se usaron 29.000 fiscales que fueron entrenados, de 35.000 voluntarios para fiscalizar, 29.000 fueron instruidos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces por ahí me parece un lindo ¿Puedo decir ejemplo. una ironía? Me parece que el comercial que lo hizo Ramiro Agulla fue excelente. Me cansé de verlo, y no solo yo. Era muy bueno. Sí, Lástima que pero no pero me trajimos cansé para de verlo. recorrer. Y la plata que debe haber salido eso, sí, es mejor que sean voluntarios, pero creo que te los comprabas a todos los fiscales del Compramos a todos país, los fiscales. porque era muy caro. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Sí, y la pregunta que yo me hago para Era terminar, un porque no sé, comercial de Chay, casi un minuto, ¿no? Sí, bueno, pero ese comercial hizo así. donde y salían Dio chicos a vuelta la como calle Urbano Bonaerense. a pedirle a la gente que participe un día y sea fiscal por un día para que no le roben el voto. La verdad, muy buena. Ahora en la cumbre de Quito. Y la función era doble, ¿eh? No era solamente conseguir el fiscal físico, sino generar la conexión emocional de yo me opongo y quiero que se cuide. Y que se cuide, y mucha gente lo que dicen, me decía, por ejemplo, Definió el voto de mucha gente, Durán ese Barba, fiscal. que fue el hombre que estaba detrás de la estrategia de Narváez en ese momento, muy interesante, que para mucha gente significó el llevar su celular. Claro. Y tenerlo listo en Para caso filmar, de ver para algo sacar raro, fotos. para filmar, para sacar fotos y subirlas a internet. Y Sí, eso, sí, eso amedrentó a muchos fraudes. Pero un deseo para el final, que las redes sociales sirvan, por lo menos, para reemplazar ese puerta a puerta, que por la inseguridad quizá en la Argentina no se pueda. ¿Quién te dice que la oposición encuentra el camino para escurrirse por las limitaciones que le impone la reglamentación de la ley? Gaby Dreyfus, muchas gracias. Guillermo Bertoldi, Matías Méndez, y usted siga en La Hora de Maquiavelo.